Hola, mi nombre es Juan José Segura Ramírez, soy estudiante de la Universidad Anáhuac, México, de la Facultad de Derecho. Este proyecto es para la materia de dilemas éticos profesionales. El proyecto que presentaré se llama ¿Quién va a dar de comer a los pobres? Este nombre surge de la conferencia mañanera que dio el Ejecutivo el día 7 de abril del 2020. Andrés Manuel López Obrador señaló después de dar una conferencia en la que explicó el por qué no iba a dar facilidades fiscales a las empresas por la contingencia del COVID-19 o coronavirus, dijo esto: ¿quién va a dar de comer a los pobres? Esta era su manera de explicar cómo no iba a dar las facilidades fiscales y además iba a aumentar la carga fiscal y también laboral a los empresarios, pues lo que él hizo fue que los empresarios pagaran sueldos íntegros, además de seguir con las contribuciones sin existir alguna disminución de ISR o algún otro impuesto que les afectara. Hay quienes, por ejemplo, me piden no cobren los impuestos a las empresas. Imagínense si suspendemos el pago de impuestos, aún no cancelando el pago, no condonando el pago, sino posponiéndolo. Nos quedamos sin ingresos. ¿Y cómo vamos a darle a los pobres? ¿De dónde va a salir? Los temas éticos involucrados con mi dilema ético son la injusticia, la falta de equidad y la desigualdad. Todo esto porque considero que el Ejecutivo ha tomado todas sus decisiones y facilidades en base a su criterio, y creo que su criterio ha sido desigual e injusto, porque él está velando por los intereses de unos cuantos, que es su votante promedio, que es la mayoría de las veces clase baja, y está descuidando el sector empresarial, que es la clase que más produce y además da trabajos a la clase baja. Creo que para que sea realmente justo el trato, aunque estemos en tiempos de pandemia y que sea una crisis y que México nunca haya vivido algo similar a esto, considero que el trato por parte del Ejecutivo debe ser equitativo. A esto me refiero a que no debe dar solo beneficios a unos y quitar a otros, sino que el beneficio debe aplicar para todos. Creo que hubiera sido pertinente el utilizar estrategias similares a la del 2008 que tomó el presidente Calderón, en el sentido de que canceló el pago de ISR y exentó de muchas otras contribuciones a los contribuyentes, en este caso empresarios. La pregunta a formularse de mi dilema ético es: ¿quién tiene mayor derecho a recibir justicia? La respuesta es que todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanos tenemos los mismos derechos y obligaciones, y esto viene en la misma Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y pues creo y considero que la propuesta emitida por el Ejecutivo debe ser repensada, ya que condena al sector empresarial y lo perjudica de manera muy grave, y también considero que relega demasiada responsabilidad también a este sector, porque el presidente le da la responsabilidad de mantener un sector poblacional cuando ellos ni siquiera tienen el dinero, los recursos para mantenerse a sí mismos. Una empresa que no trabaja no puede conseguir recursos para pagar a sus empleados y para pagar impuestos y demás contribuciones. Considero esto completamente injusto y reprobable por parte del Estado, y además también me parece decepcionante que el presidente, con la facultad que tiene otorgada en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que es que mediante decretos puede emitir condonación. Lamentablemente, en situaciones como esta, los gobernados nos vemos inevitablemente sometidos al criterio de los políticos, y que estos tienen de sus creencias así como de su moral, como tal es el caso de nuestro presidente. Pero como sabemos, muchas veces la moral es subjetiva y pocas veces puede llegar a representar un criterio ético. Y bueno, a veces las políticas y las ideas de estos son indulgentes y otras veces castigan, como tal es el caso. Creo que debe de existir un límite al actuar de cualquier persona con poder, y a veces en México no es algo que se vea tan claro y muchas veces es incongruente con las mismas leyes. Pero para este caso en concreto, creo que debería de haber una reevaluación por parte del Ejecutivo
en que su visión sea más amplia y no solamente consentir a un sector de la población, sino procurar por el bien común, tanto para unos como para otros, y que sus decisiones sean más equitativas o igualitarias. Y bueno, creo que también debe disminuir la carga que tienen en este momento los empresarios, pues están atados de manos y no pueden generar ingresos. Además se les obliga a continuar solventando las obligaciones tributarias, así como patronales, pues siguen pagando los sueldos. Y como dice el principio del derecho, nadie está obligado a lo imposible. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.